Y bueno, esto es un tema muy importante para todos los servidores y funcionarios públicos, ¿no? Tener conocimiento de cómo funcionan las contrataciones del Estado, qué tenemos que tener en cuenta, qué responsabilidades tenemos en general. Ok, señores, a ver, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Esa introducción a las contrataciones en el Estado. Voy a hacer en realidad un esfuerzo, porque el tema de contrataciones es un tema bastante amplio, es un tema tiene diversos temas, diversas aristas, diversas situaciones, pero hay que tener en cuenta aspectos mínimos que debemos tener cuando se gestiona este tipo de contrataciones en el sector público, ¿no? Para después no tener inconvenientes en el futuro. Uno de las primeras consideraciones que tenemos que tener es cuál es la finalidad de contratar en el Estado, cuál es la finalidad de estas contrataciones. En principio, y de acuerdo a la ley de contrataciones vigente, es maximizar el valor de los recursos públicos, ¿no? Bajo un enfoque de gestión por resultados, para la contratación de bienes, servicios, obras, consultorías, ¿no? Con la finalidad de que de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a un mejor precio, una mejor calidad y en forma oportuna, ¿no? Esto a veces suena fácil, suena sencillo, pero no es tanto así, ¿no? Y quería precisar también que maximizar el valor de los recursos públicos no significa contratar al menor precio, ¿no? Hay ahí un tema que en los logísticos todavía, e inclusive también en los órganos de control interno y en la misma Contraloría, esta figura de que siempre debo contratar al menor precio, eso no es tan real, no es así. Yo tengo que encontrar un equilibrio económico-financiero de calidad y precio de lo que yo voy a contratar, ¿no? De lo que la entidad necesita, de qué necesidades necesita cubrir, pero a precios razonables, ¿no? Que va en relación con la calidad, ¿ok? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No necesariamente es el menor precio, ¿no? El famoso cuadro comparativo, tengo 3 cotizaciones y el menor gana. No es tanto así, hay que evaluar ciertas condiciones, ciertos criterios técnicos, la oportunidad de entrega, la garantía, el servicio postventa. Entonces, hay diversos factores que hay que evaluar primero antes que el precio, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el tema de contrataciones, ¿ok? El ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, estamos hablando a nivel nacional, todas aquellas entidades públicas que utilizan recursos públicos están obligadas a contratar mediante la ley de contrataciones. ¿Ok? Llámese los ministerios, Poder Legislativo, Judicial, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, locales, universidades públicas, beneficencia, las empresas del Estado en general, Fuerzas Armadas, policiales, y cualquier fondo constituido total o parcialmente por estos fondos debe contratarse a través de la ley de contrataciones. También tenemos supuestos que son excluidos sujetos a supervisión del OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esos supuestos excluidos de la normativa? Las contrataciones por montos menores iguales a 8 OITs, ¿no? Salvo los bienes y servicios del catálogo de acuerdo marco, ¿no? Los que están contenidos en el acuerdo marco a cargo de Perú Compras, ¿no? Y las contrataciones que sean mayores a una OIT se requiere que el proveedor esté inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Ok? ¿Qué más están sujetos? Están supuestos excluidos convenios de colaboración entre entidades, contrataciones con exigencias por procedimientos de organizaciones internacionales, contrataciones con otro Estado que requieren un informe técnico, ¿no? Estas famosas contrataciones de Estado a Estado, que la están empleando sobre todo en lo que es reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, allá hay un avance importante en el tema de ejecución de obras. Contrataciones con proveedores no domiciliados en el país, cuando sea imposible realizar la contratación por los métodos de la ley, y la mayor parte de las prestaciones se realizan en el extranjero, ¿no? Y los servicios públicos, cuando solo se pueda contratar con un proveedor. Un ejemplo clásico, típico, por ejemplo, el servicio de agua potable, el servicio eléctrico, que ya tiene, pues, una empresa determinada que brinda un servicio en un sector determinado, ¿no? Otro punto importante que no debemos dejar de tener en cuenta los servidores y funcionarios públicos son los impedimentos para contratar.
con el Estado, ¿no? Ahora estamos a puertas ya de un cambio de gobierno y es importante también que los nuevos funcionarios sepan y conozcan cuáles son estos impedimentos, ¿no? ¿Qué me dice la normativa de contratación pública, ¿no? El cónyuge, conviviente o parientes hasta segundo grado de afinidad o consanguinidad. En estos casos, por ejemplo, tenemos el impedido, que vendría a ser el funcionario o servidor, la cónyuge, el papá, el abuelo, el hermano, el hijo, ¿no? Están impedidos en ese grado de contratar con el Estado. Un tema también importante es notar acá que, aparte de estos impedimentos, tenemos que considerar lo que son el conflicto de interés, ¿no? Alguien me preguntaba, por ejemplo, me decían, profesor, pero mi primo hermano no está dentro de esos impedimentos, ¿no? O sea, sí podría contratarlo yo, ¿no? Porque tiene su empresa, tiene una ferretería, ¿no? Bueno, claro, no está dentro de los impedimentos, legalmente hablando, pero sí hay un conflicto de interés que hay que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, no debería contratar a ese nivel, ¿no? No debería contratar porque hay una cierta familiaridad, hay una relación entre ambas partes, por decirlo así, que se podría tomar como un beneficio que se le está dando a ese proveedor, ¿no? En el entendido que lo conoces o hay una familiaridad y hasta puede ser pues un amigo del vecindario, puede ser mi compañero del colegio, el compañero de la universidad. En todos aquellos casos donde exista conflicto de interés, pues también el impedimento rige, ¿no? En el tema de contrataciones. El ámbito de aplicación igualmente es para todas las entidades que forman parte del sector público, ¿no? Dentro de ello, otro de los aspectos importantes que tener en cuenta son las fases de los procesos de contratación pública, ¿no? Tenemos 3 fases claramente definidas, ¿no? La primera es la planificación de actuaciones preparatorias, ¿no? Todo lo que la entidad debe preparar para poder contratar, el procedimiento de selección en sí, o sea, la fase de contratación en sí, que podría estar a cargo del órgano encargado de las contrataciones, o de los famosos comités de selección, ¿no? Y la fase no menos importante de ejecución contractual, ¿no? Donde se generan muchas veces los problemas, inconvenientes, controversias, cuando yo no he definido correctamente un requerimiento, ¿no? Ya sea un bien, ya sea un servicio, ya sea una consultoría, o sea una obra. Eso también tenemos que tener en cuenta cuando formulamos nuestros requerimientos, ¿no? Hay que saber formular los requerimientos, saber qué se necesita, para qué lo voy a utilizar y cuál es la finalidad pública, ¿no? de esas contrataciones. Otro tema importante, alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿y esto también se aplica en contrataciones menores iguales de 8 ITs? En realidad sí, por supuesto que sí. Las contrataciones por montos menores iguales de 8 ITs, si bien es cierto, están fuera del marco normativo, pues siguen este ciclo, ¿no? Porque hay actuaciones preparatorias, hay la parte de contratación, ya sea por cotizaciones, por comparación de precios, u otros criterios que se utilicen, y también hay una fase de ejecución contractual, y también tienen un expediente de contratación. Entonces obedece también a estas 3 fases, ¿no? Y entonces las contrataciones, todas las contrataciones que tienen programadas la entidad en el año fiscal, independientemente de su fuente de financiamiento, las voy a ver contenidas en un documento de gestión que se llama Plan Anual de Contrataciones, el famoso PAC. ¿Cuáles son las características de este PAC? ¿No? Es integral porque tiene todas las contrataciones que tiene programadas la entidad independientemente de la fuente de financiamiento. Es un documento, es un instrumento de gestión público, porque eso lo puedo ver en el SIACE. Yo puedo entrar en el SIACE, el Sistema Electrónico de Contratación del Estado, en este momento, y puedo ver todos los planes anuales de todas las entidades públicas a nivel nacional, ¿no? Y es un documento formal porque está aprobado a través de un acto resolutivo por el titular de la entidad. ¿Cuál es la finalidad de este PAC, de este Plan Anual de Contrataciones? Obviamente el hecho de programar, que haya una difusión, ¿no? A nivel nacional, y evaluar también cómo va la ejecución de este PAC, ¿no? Cómo estamos yendo, si hay atrasos, dificultades, procedimientos desiertos, inconvenientes con el área usuario, inconvenientes con los comités. Entonces me permite hacer una gestión de evaluación para poder saber qué es lo que está pasando y de repente adoptar alguna medida correctiva para que continúe y fluyan las contrataciones. Alguien me preguntaba, por eso puse la consulta acá, ¿cuántas veces una entidad puede modificar el PAC? En realidad la normativa de contratación pública
no me pone una restricción, no coloca una restricción. Yo puedo modificar el plan anual de contrataciones cuantas veces sea necesario, ¿ok? No es lo ideal, porque eso podría ser motivo de una falta de programación. Pero recuerden que estamos en una situación de pandemia, de emergencia sanitaria con el famoso y penoso tema del COVID-19, que estamos avanzando con los temas de vacunación, dicho sea de paso, pero que algunas entidades, pues, por lo menos el año pasado, fue algo improvisto, ¿no? Fue un imprevisto que tuvieron que cambiar algunas cosas, modificar las contrataciones por emergencia, y cada entidad tuvo que acomodarse a la situación, y sobre todo el sector salud, ¿no? Que fue el más golpeado. Con respecto al área usuaria, que les puedo comentar que el área usuaria es la que requiere de las necesidades de acuerdo a su POI, de acuerdo a su plan operativo institucional, de acuerdo al plan estratégico institucional, para poder llevar a cabo sus actividades durante el año fiscal y poder cumplir las metas y objetivos propuestos. Ya sean bienes, servicios, obras, consultorías, va a requerir todo ello, ¿no? Y va a coordinar con el área de contrataciones para la indagación de mercado, y seguro que esa coordinación tiene que ser muy estrecha para definir el requerimiento, ¿no? Entonces el área usuaria es responsable de la definición del requerimiento. Si se define, y si hay un requerimiento que no se define adecuadamente, pues la contratación tampoco va a ser adecuada, van a haber dificultades. ¿Y dónde voy a poder ver eso, no? A veces me preguntaban, me decían, profe, pero se ha adjudicado una licitación pública, nadie preguntó, nadie consultó, se firmó contrato y hay 15.000 problemas en la ejecución contractual. Sí, pues es cierto. O sea, el hecho de que nadie haya consultado ni observado las bases no significa de que yo voy a tener problemas en forma posterior, ¿no? De repente hay situaciones las cuales no han sido previstas o no están correctamente definidas, y eso se convierte y se generan, pues, las famosas controversias, ¿no? Durante la ejecución contractual. El famoso órgano encargado de las contrataciones, llámese el área de logística, llámese el área de abastecimiento, como el Sistema Nacional de Abastecimiento lo define ahora. Entonces, esta entidad es la única entidad, la única área, el único órgano responsable de las contrataciones. Nadie más puede contratar, nadie más está autorizado a contratar. O sea, el órgano encargado es el responsable de la contratación. Entonces, además de la gestión administrativa de los contratos, ¿no? Por ejemplo, para las firmas, denomínese también perfeccionamiento, para la aplicación de penalidades de acuerdo a lo informado por el área usuario supervisor del contrato, según sea el caso, los pagos, los procedimientos de pagos y cualquier otra actividad o coordinación relacionada con el contrato, de la mano con las áreas usuarias o los supervisores del contrato, ¿no? Todos los servidores o funcionarios que forman parte del órgano encargado de las contrataciones e intervienen en alguna de las fases antes mencionadas, ¿se acuerdan? Actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual, tienen que estar certificados por el OCE. ¿Ok? Tienen que estar certificados. Los niveles de certificación son 3, ¿no? Básico, intermedio y avanzado. ¿En cuál? En el que cumple el perfil para determinado nivel de certificación, pero no hay actualmente una directiva del OCE respecto a cómo es la intervención de estas personas certificadas dentro de los procedimientos de selección. Me explico, de repente hay un procedimiento de selección muy complejo, o de repente supongamos 100 millones de soles que se va a contratar, pero alguien me preguntaba, ¿pero podría ser el representante del órgano encargado, miembro del comité, un servidor de que tenga certificación nivel básico? Sí, lo puede ser, no hay problema. No hay nada que me diga lo contrario, no es lo ideal, ¿eh? No es lo ideal, de repente debería ser nivel intermedio o mucho mejor nivel avanzado, pero sin embargo no hay todavía una directiva o una instrucción al respecto de quién puede participar en qué tipo de procedimiento. En tanto eso suceda, no hay nada en contrario. Con respecto a la formulación de los requerimientos, o sea, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué tienen que tener en cuenta las áreas usuarias para formular un requerimiento? En primer lugar, identificar quién elaborará el requerimiento, analizando qué, el objeto de contratación, lo que voy a contratar. Para eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, el Código de Ética de la Función Pública, el tema de integridad, los principios de la Ley de Contrataciones, requisitos de calificación de las bases estándar cuando estamos hablando de procedimiento de selección. Hay unas nuevas bases que se han aprobado a partir de la última modificatoria del reglamento de la Ley de Contrataciones, donde su uso es obligatorio a partir de este 12 de julio. ¿Ok?
Entonces ya tenemos unas nuevas bases aprobadas, por lo tanto, hay una obligatoriedad, diría yo, de que se revise tanto por las áreas usuarias como por el órgano encargado de las contrataciones. Diferenciar requisitos exigidos en la ley de contrataciones, verificación del listado de fichas homologadas, fichas técnicas a cargo de Perú Compras, hay que ver si ese requerimiento tiene una ficha homologación, por ejemplo, pues un foco ahorrador que está dentro de estas fichas, por ejemplo. ¿Quién lo homologó? El Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Por ejemplo. También hay fichas de consultores de obras, por ejemplo, en el caso de profesionales encargados temas de saneamiento, cuyas fichas han sido homologadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Y ver si este requerimiento está dentro del listado de bienes y servicios comunes administrados por Perú Compras, ¿no? Toda esa información, alguien me diría, pero bueno, nosotros como usuarios no conocemos mucho sobre el tema, no sabemos con quién coordinar, pues el órgano encargado de coordinar es logística, el órgano encargado de contrataciones. Ellos tienen que consultar, pedir, mira, voy a comprar esto, una previa coordinación, ¿no? Para poder luego elaborar mi requerimiento, ¿no? Y de esta manera inicio la elaboración del requerimiento. O sea, no es que nace de la nada, ¿no? Tengo que ver varios aspectos para yo poder formular el requerimiento de lo que se necesita para poder satisfacer las necesidades del área usuaria y pueda cumplir con sus actividades en forma normal, ¿no? Otro punto importante también que tienen que tener en cuenta, señores, es que cuando elaboren sus requerimientos no tienen que ser alusión a una marca o tipo particular en su requerimiento, ¿no? Procedencia, fabricación, patentes, origen, salvo hayan pasado por un proceso de estandarización, ¿no? Y esto es para equipamientos preexistentes, ¿ok? Entonces, salvo haya pasado por un proceso de estandarización aprobado por el titular de la entidad, no pueden hacer alusión a tipos, marcas, procedencias en un determinado requerimiento, llámese en bienes o servicios, ¿saben? Cualquiera de los dos. También hay una excepción que ya fue por una necesidad propia de las entidades, sobre todo aquellas entidades públicas como universidades, organismos técnicos que hacen temas de investigación, ¿no? Me refiero a lo que es material bibliográfico. Por ejemplo, hay una opinión de la Dirección Técnica Normativa, la 116-2017, precisamente habla de estos temas, ¿no? Y un punto importante que menciona es que no procede cuando los bienes o servicios a contratar sean susceptibles de ser suplidos por otro diferente tipo, modelo o marca, ¿no? Entonces no tendría por qué estandarizar de repente por un tema, como menciona en el último párrafo, de razones estéticas, ¿no? No va por ahí. El fraccionamiento, otro tema del fraccionamiento es un fantasma a veces que tenemos los servidores públicos o funcionarios, ¿no? No sabemos qué es fraccionamiento, qué no es fraccionamiento, cuándo fracciono, cuándo no, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que los bienes o servicios en general de uso permanente, que se requieren de manera continua o periódica, no se debería contratar por periodos no menores a un año. Eso es lo primero, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mantenimiento, servicio de telefonía, servicio de alquiler de locales, en fin, ¿no? La entidad determinará qué tipo de servicio es continuo en el tiempo, o sea, siempre lo voy a requerir, siempre. De repente el uso de combustible, tengo camionetas alquiladas o camionetas propias de la entidad, camiones, volquetes, lo que fuese, necesitan combustible, petróleo, gasolina, gas para funcionar, ¿no? ¿Cuánto debería tener el suministro ese contrato? Lo contrato a través de una subasta inversa electrónica, mínimo un año, ¿no? Hasta 3 años podría contratar yo, ¿no? La ley me permite hasta 3 años. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, si es el mismo tipo de suministro, ¿por qué no contratar por más tiempo? La mayoría de entidades solo contrata por un año, la mayoría, pocas he visto que contratan por 2 o hasta por 3, ¿no? No entiendo muy bien por qué no se aventuran a emplear la ley, porque la ley lo faculta, ¿no? Eso ya es una decisión institucional, ¿no? De cada entidad. ¿Quiénes son los responsables si yo incumplo el tema de fraccionamiento, ¿no? En primer lugar, el área usuaria, el área que solicita, el área de logística, y dice cualquier otra dependencia cuya función esté relacionada con la correcta planificación de recursos. En este caso estamos hablando del área de presupuesto planificación. O sea, tienen que tener en cuenta que no se estén solicitando un tipo de bien o servicio y que de repente la suma de todos ellos, y estamos hablando del mismo tipo y el mismo objeto de contratación, de repente me resulta que es un procedimiento de selección y yo lo pedí por partecitas para evitar el procedimiento. ¿Ok? Eso es lo que dice al final, ¿no? No sé en qué caso no se puede fraccionar, ¿no? Para evitar un procedimiento de selección, podría ser una adjudicación simplificada,
dividir la contratación en 2 o más procedimientos, o menos de 8 ITs, evadir la ley de reglamento para contratar por menos de 8 ITs, y evitar evadir el cumplimiento de repente de tratados internacionales o compromisos que estén vigentes para el tema de contratación pública, ¿no? ¿Quién debería elaborar el requerimiento? ¿No? Alguien me preguntaba, bueno, el área usuaria, ¿no? Simplemente el área usuaria, no necesariamente, ¿no? La normativa de contratación pública me habla de más opciones. Por ejemplo, la primera es el área usuaria, que todo el mundo conoce. La segunda es un área técnica especializada, puede ser, ¿no? Por ejemplo, no sé, un tema informático, el servicio de internet, un tema de mantenimiento técnico, de compresoras, de grupos electrógenos, hay un área de maestranza o servicios generales en la entidad, pues es el área llamada que tiene conocimiento técnico del objeto de contratación, llamémosle así, para definir el requerimiento. O sea, va a definir el requerimiento a solicitud de otra área que va a hacer uso de esos equipos o de esos servicios, pero hay un área especializada, ¿no? Y finalmente también el órgano encargado de las contrataciones, a solicitud del área usuaria, pero que finalmente el área usuaria va a ser responsable de determinar esos requerimientos, ¿no? ¿Hay algunas otras alternativas? Sí, podría ser a través de un convenio interinstitucional con otra entidad, de repente se pide un técnico, apoyo técnico de una entidad especializada, se firma un convenio, y también pueden solicitar apoyo de esa manera para la definición de los requerimientos, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de las contrataciones en las entidades públicas? Bueno, en primer lugar, el titular de la entidad. El titular de la entidad es el responsable político, por decirlo así, ¿no? Después tenemos el área usuaria, el órgano encargado que realiza la contratación en sí, y los comités de selección, que son los que conducen los procedimientos de selección, ¿no? Esos son los responsables, los principales responsables de las contrataciones que se realizan en la entidad, ¿no? Entonces, cuando yo voy a contratar, ¿no?, en el Estado, yo necesito, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de las fases? Yo necesito de alguna manera documentar lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo se llama ese documento? Se le denomina expediente de contratación, ¿no? Conjunto de actuaciones referidas al proceso de contratación, todo lo que se ha hecho, ¿no? Todo lo ordeno en forma cronológica desde el inicio del requerimiento hasta el final, hasta la conformidad de la última prestación, el pago, la liquidación de la obra, todo lo relacionado al expediente. De repente hubo arbitraje, hubo ampliaciones de plazo, hubo adicionales, hubo complementarias. Es la historia clínica, así la llamo yo, de la contratación, ¿no? Entonces, este expediente, todo este expediente, que pueden ser de repente 5 files, 6 files, 7 files, depende de la complejidad del proceso de contratación, está a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Y ahí dice, por ejemplo, yo he puesto salvo cuando, puntos suspensivos. Cuando no está a cargo del órgano encargado de las contrataciones, cuando esos expedientes están en manos de ¿quién? De los comités de selección, ¿no? ¿Y por qué está en manos del comité de selección? Porque conducen el procedimiento de selección hasta que el consentimiento de la buena pro o la buena pro haya quedado administrativamente firme, ¿no? Porque se denomina administrativamente firme porque de repente se presentó un recurso de apelación dependiendo de la entidad o el tribunal del OCE y se tomó una decisión, o en la parte resolutiva, dependiendo de cómo se resolvió, pues concluye el procedimiento de selección, ¿ok? A veces no concluye, ¿no? A veces hay nulidades, retrocedemos, volvemos a empezar, se corrige el vicio administrativo, dependiendo de los escenarios que tengamos en el proceso de selección, ¿no? Luego, para la contratación de bienes y servicios, tenemos que se define el valor estimado, ¿no? Luego, producto de la indagación de mercado, para bienes y servicios voy a tener un valor estimado, ¿no? Ese valor estimado no es público. Cuando se convoca en el CIACE, ¿no?, el valor los proveedores no lo pueden ver, ¿no? O sea, ¿y qué van a ofertar? Van a ofertar su mejor precio, ¿se entiende?, ¿no? Esa es la finalidad de que sea reservado, ¿no? Pero si nosotros comenzamos a analizar un poquito, ese expediente pasa por varias manos, ¿no? Presupuesto, la secretaria, el analista, el especialista, y finalmente dentro de la entidad hay muchas personas que tienen pues conocimiento de ese valor, ¿no? Y ahí pues recurrimos al tema de integridad, ¿no? Que debe ser, como su nombre lo dice, debe ser ese valor reservado, ¿no? A diferencia del valor referencial para consultoría de obras y ejecución de obras, ¿no? Que sí es público, porque tenemos límites, ¿no? Tenemos en la oferta económica de ese postor,
no puede ser menos del 90% ni más del 110%, ¿no? Si no se rechaza la oferta económica. Con respecto a la antigüedad de estos valores, de estos dos tipos de valores, por ejemplo, en el valor estimado, la normativa ya no tiene, ya no indica, ya no señala una antigüedad. Eso va a ser producto de la indagación de mercado y si los precios se mantienen en el tiempo, ¿no? Eso ya va a ser una decisión del órgano encargado de las contrataciones respecto a este asunto. Si de repente si se declaró desierto, una de las causales pudo haber sido por el valor estimado, ¿no? De repente fue insuficiente para poder cubrir esa necesidad, ¿no? Y el certificado de crédito presupuestario con mayor razón, pues habría que modificarlo producto de una nueva indagación, ¿no? En el caso del valor referencial nos hablan de 9 meses, ¿no? La fecha de la aprobación del presupuesto. ¿Ok? Eso sí ya está bien definido cuál es la antigüedad que debe tener en el caso del valor referencial. Para nosotros determinar un procedimiento de selección, ¿qué criterios tengo que tener en cuenta? En primer lugar, el objeto de la contratación. ¿Qué es lo que voy a contratar? ¿Qué voy a contratar? ¿Un bien, un servicio, una obra, una consultoría? Tengo que definir. Tener en cuenta el valor referencial o el valor estimado, ¿no? Dependiendo de eso voy a tener diferentes procedimientos de selección, que ahorita lo vamos a ver. ¿Y para qué voy a emplear esa contratación, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de su empleo, ¿no? Como podemos ver en este cuadrito que el OCE publicó con respecto al presupuesto del año 2021, el año fiscal 2021, tenemos por montos, por tipo de bienes o servicios y obras, tenemos la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, las contrataciones directas, que están ahorita han estado muy en boga por el tema de las contrataciones directas por la causal de emergencia, por el tema sanitario, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica y la selección de consultores individuales, ¿no? Esos son los tipos de procedimientos de selección que tenemos actualmente vigentes y que dependiendo del objeto de contratación, las entidades van a poder contratar y están los topes, inclusive para cada caso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la conformación del comité de selección, ¿no? O sea, tenemos los procedimientos de selección, el expediente de contratación es entregado al titular, al presidente del comité titular, que es designado mediante una resolución, o puede ser también mediante una acta. Entonces, para el caso de bienes y servicios, ¿cómo se conforma este comité? Hay un representante del órgano encargado de las contrataciones cuyo requisito mínimo fundamental es que esté certificado por el OCE. ¿En qué nivel? En cualquiera de los 3 niveles, básico, intermedio o avanzado. Luego, el otro miembro que tenga conocimiento técnico del objeto de contratación. Ese es el segundo, ¿no? No dice del área usuaria, ¿no? A veces se confunden. Creo, por usos y costumbres, siempre es alguien del área usuaria, pero no necesariamente. Puede ser de otra área, pero que tenga conocimiento técnico del objeto de contratación. Tengan en cuenta eso, ¿no? O sea, no necesariamente es del área usuaria. Y el tercer miembro, pues no hay ningún requisito en específico que me diga la normativa. ¿Puede ser otro representante del órgano encargado? Sí. ¿Puede ser otro representante con conocimiento técnico del objeto de contratación? También. ¿Puede ser un abogado del área legal? También. No hay ningún problema. Me decían, ¿tienen que ser profesionales? ¿Puede ser un bachiller? También, no hay ningún problema. ¿Puede ser un técnico que no tenga, de repente, título profesional? No hay ningún inconveniente. No hay nada que me restrinja o me prohíba los requisitos de ese tercer miembro del comité de selección, ¿ok? Para el caso de consultorías y obras, tengo un representante del órgano encargado, que repito, tiene que estar certificado por el OCE, independientemente de qué nivel esté. Un representante, uno que tenga conocimiento técnico del objeto de contratación, que no necesariamente es del área usuaria, y el otro miembro, en este caso sí tiene que ser otro miembro, yo le he puesto un signo de interrogación, que tenga conocimiento técnico del objeto de contratación. ¿Puede ser del área usuaria? Sí, es lo común, es lo usual. Puede ser de otra área que sea un ingeniero y que de repente conozca el tema, sepa, tenga experiencia, y lo puedo designar como miembro del comité, también. ¿Puede ser un experto independiente? También. Tengo todas esas opciones para designar al comité de selección, ¿no? ¿Cómo se designa? Lo designa el titular de la entidad o también de repente a inicios del año fiscal hubo una delegación, ¿no? Y eso es por escrito. El OE, ¿qué hace? Logística, ¿qué hace? Entrega el expediente de contratación para la instalación del comité y elaboración de documentos de procedimiento de selección, ¿no? Eso ya está en manos del comité. Hay responsabilidad del comité
apenas recibe el expediente, ¿no? Alguien me decía, ¿cuánto tiempo se tiene que demorar para elaborar las bases? Eso es responsabilidad del comité, pero a veces pues exageran un poquito, ¿no? Pasa un mes, pasa 45 días y todavía no han hecho las bases. No, ahí tampoco, pues, porque ahí se está demorando. La dilación de tiempo afecta la ejecución presupuestal y afecta a la entidad y afecta el cumplimiento de la necesidad y sobre todo la finalidad pública. Entonces, cada uno es responsable de sus actos ahí, ¿no? ¿Puede acarrear alguna responsabilidad? Por supuesto que sí, ¿no? De repente el órgano de control interno hace alguna observación y la demora es una de ellas, ¿no? Que si no está debidamente justificada, ¿no? Son 3 titulares y sus respectivos suplentes. Suplentes solo actúan en ausencia del titular, o sea, el titular por alguna razón debidamente sustentada, que no se encuentra, entonces entra el suplente. Al siguiente acto, ingresa nuevamente el titular y sale el suplente. Solamente es cuando no se encuentre el titular, ¿no? ¿En qué casos puedo remover a los miembros del comité? Hay un caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflicto de intereses o cualquier otra situación debidamente justificada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de conflicto de interés, como les había mencionado, de repente yo soy miembro del comité y veo que la oferta, el representante legal, que la oferta una de las ofertas que han presentado, no es mi primo hermano, ¿no? Entonces yo sé eso, pues, ¿no? Yo conscientemente sé que tengo una familiaridad con esa persona y me inhibo, ¿no? Me inhibo de participar, ¿no? ¿Y quién entraría para que no se detenga el procedimiento? El suplente, ¿ok? Entonces, esas situaciones se pueden dar, ¿no? Esas situaciones se pueden dar. Luego, en la conformación, por ejemplo, ¿cuándo debo conformar obligatoriamente un comité de selección? En los casos de licitaciones públicas, en los casos de obras, en los casos de concursos públicos, consultoría de obras y selección de consultores individuales, tengo que tener obligatoriamente un comité de selección. En forma facultativa, puede ser para una subasta inversa electrónica, con fichas que están dentro del listado de bienes y servicios comunes administrados por Perú Compras, o en una adjudicación simplificada en bienes y servicios. ¿Por qué? Porque también podrían estar a cargo, si no está el comité, ¿quién se encarga? Se encarga el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, más abajito podemos ver que el órgano encargado de las contrataciones se encarga de la subasta inversa electrónica, las adjudicaciones simplificadas, la comparación de precios, ¿se acuerdan? Y las contrataciones directas, ¿no? Eso necesariamente. Impedimentos para ser miembro de un comité de selección. En principio, el titular de la entidad no puede ser porque toma decisión. Funcionarios con atribuciones de control, ¿no? Salvo que este funcionario servidor tenga conocimiento técnico en el objeto de la contratación, ¿se acuerdan? Funcionarios que aprueben por delegación el expediente, las bases, designen comités o resuelvan apelaciones. No pueden formar parte de los comités de selección, ¿ok? Que han intervenido en la aprobación de uno de estos documentos. Y hemos hablado en qué casos no pueden ser removidos y no pueden renunciar salvo conflicto de intereses. La renuncia se presenta por escrito detallando las razones, ¿no?, que sustentan el conflicto de interés. Pero hay algunos casos que se han identificado por ahí donde el servidor, pues, en realidad no tiene ningún conflicto, simplemente que no quiere participar, ¿no? Entonces busca la manera de poder evadir esta responsabilidad, pero eso también, pues, le va a generar un deslinde de responsabilidades por tratar de evadirla y no cumplir con la obligación que le han asignado. Eso puede pasar y de hecho, ¿qué ha pasado? ¿No? Documentos del procedimiento de selección. ¿Qué documentos tenemos en los procedimientos de selección? Dependiendo del tipo de procedimiento, ¿no? Tenemos las bases, las solicitudes de expresión de interés, selección de consultores individuales, las solicitudes de cotización en el caso de comparación de precios y todos los documentos asociados al proceso de convocatoria, ¿no? Una vez que se convoca en el SIACE, se registra en el SIACE las bases, tenemos la indagación de mercado, el famoso resumen ejecutivo, ¿no?, el expediente técnico en el caso de obras, pues hay una etapa que es de consultas, observaciones e integración de bases, ¿no? Ya ha habido casos como, por ejemplo, hay una diferencia entre el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, ¿no? Por ejemplo, en el pliego dice A y en la iteración dice A1. La pregunta es, ¿a cuál le hago caso? Según la normativa de contratación pública, prevalece lo absuelto en el pliego de absolución de consulta de observaciones, ¿ok? Sobre la integración de bases. En caso del pliego de solución e integración incurre en alguno de los supuestos de nulidad, corresponde al titular de la entidad declarar la nulidad de este acto, ¿no? De repente hay alguna nulidad
por algún tema se obvió, por ejemplo, responder un par de consultas y observaciones de algún participante, ¿no? Los proveedores, pues se incurre en vicio de nulidad, ¿no? Por no haberlo considerado. Eso es distinto a lo que he indicado en el párrafo anterior, ¿eh? El párrafo anterior es porque de repente se omitió o hay alguna discrepancia de algún dato en específico. En el segundo párrafo se refiere a que no consideré algo en específico o no respondí a una pregunta o simplemente se me pasó. Entonces eso es nulidad, ¿no? Porque ya ha habido un acto, un vicio de nulidad, por no haber considerado esas preguntas, consultas, observaciones de los participantes, ¿no? ¿Cuál es el idioma que se utiliza en estos procedimientos de selección? El idioma castellano, el idioma español, ¿no? Y si fuera en otro idioma, ¿qué tiene que hacer el postor? Presentar la traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado en ambos casos, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de información técnica o información que me va a servir o va a servir al comité de selección como requisito técnico mínimo de calificación, ¿no? Si no, no. Si es información de catálogos o folletos, que es información complementaria, no es necesaria esa traducción, ¿ok? Después tenemos muchos casos en los cuales los comités siempre tienen muchas dudas con respecto al tema de subsanación, ¿no? ¿Qué tipo de documentos son subsanables? ¿No? ¿En qué casos? Por ejemplo, la omisión de determinada información en formatos de declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio de oferta económica. Eso es puntual, ¿no? Alguien me decía, ingeniero, que han puesto, en letras han puesto 20, no, 60, y en números han puesto 50, pero es el plazo, pues, ¿no? Que lo cambien, ¿no? Para ver cuándo. No, no pueden cambiarlo. Eso es, tienen que descalificar la oferta porque ahí sí es un tema de fondo y no de forma, y con mayor razón el precio, ¿no? ¿No? La nomenclatura del procedimiento de selección, falta de firma o foliatura del postor o su representante. En este caso también, o sea, si ahí no hay una firma, pueden subsanar la firma. No ha foliado, también lo puede subsanar, ¿no? Entonces no hay problema con ello porque son temas de forma y no de fondo. Legalización notarial y traducción de acuerdo al artículo 59 del reglamento de la ley de contrataciones, siempre y cuando se haya presentado el documento que se va a traducir, ¿no? Porque si no hay documento, no puedo pedirle la subsanación. Tiene que haberlo presentado en la oferta. Si no, no puedo pedir esa subsanación. Fechas de emisión, denominaciones de constancias, de repente información divergente contenida en uno u otro documento, pero que se pueda acreditar en el momento de la presentación de la oferta, ¿no? Errores o omisiones contenidos en documentos emitidos por entidades públicas o privados ejerciendo función pública, y la no presentación de documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública, como por ejemplo un título profesional, ¿no? ¿No lo presentó? ¿Puedo subsanarlo? Sí. Puedo solicitar que lo subsanen, ¿ok? Entonces, hay temas que hay que tener bien en cuenta y qué tipo de documentación puedo subsanar y qué tipo no puedo subsanar, ¿no? Porque de repente estaría dando una ventaja a alguno de los postores innecesariamente y podríamos después tener algún inconveniente con los órganos de control, ¿no? Luego también lo que ocurre, felizmente no frecuentemente, pero también hay procedimientos de selección que por alguna razón se declaran desiertos, ¿no? De repente no hay ofertas, nadie presenta oferta, de repente descalifico a todos los postores, el comité pues hace una evaluación demasiado estricta y bueno, encuentra de repente algunas fallas en las ofertas y consecuencia de ello declara desierto y lo descalifica y declara desierto. Por ejemplo, en el caso de la subasta inversa electrónica, cuando yo convoco por segunda vez, ¿no? Y es la segunda vez de la subasta inversa electrónica, se puede convocar bajo el mismo procedimiento, bajo la misma subasta, o de repente, dependiendo de la evaluación que haga la entidad a través del órgano encargado de contrataciones, se determina que sea a través de una adjudicación simplificada, ¿no? Eso ocurre en varios casos, ¿no? Sobre todo en la parte selva, ocurre con los temas de combustible, ¿ok? Tiene muchos problemas porque dependiendo de la zona, solamente una determinada zona tiene un proveedor y ni modo. No tengo opción de tener dos. Entonces, por eso es que no se presentaron y por eso que se declaró desierta la subasta inversa electrónica. Recuerden que la subasta inversa electrónica necesito mínimo 2 hábiles para poder adjudicar ese tipo de procedimiento de selección, ¿no? Como ya les había mencionado, en el caso de obras y consultoría de obras, por ejemplo, hay rechazos de oferta, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el valor ofertado, ¿no? del postor
es menos del 90% del valor referencial que está consignado en las bases, o es más del 110%, ¿no? Entonces, en esos casos tengo que rechazar la oferta. En los casos que estén dentro de esos límites, no hay problema. Pero si está, por ejemplo, entre 100 y 110 y es 105, recuerden que me está faltando 5%. Por lo tanto, tengo que pedir ampliación de certificación de crédito presupuestario y tengo que tener la aprobación de titular de la entidad para poder adjudicar, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta los miembros del comité de selección. A ver, por ejemplo, ocurre una situación, ¿no? Tengo que cancelar el procedimiento, por alguna razón ya no es necesaria la necesidad, ¿no? En primer lugar, antes de adjudicar la buena pro, yo puedo cancelar. Puede ser por fuerza mayor o caso fortuito, desaparece necesidad de contratar por algún motivo, presupuesto asignado sea insuficiente, tenga que destinarse a emergencias declaradas expresamente, por el tema de emergencia sanitaria puede ser, o temas de desastres naturales también, cualquier otra razón justificada, y la entidad no incurre en responsabilidad respecto a los proveedores que hayan presentado ofertas por esta cancelación, ¿no? Es a través de una resolución o acuerdo debidamente motivado, se comunica al comité y esta cancelación o este documento, pues, mediante el cual se cancela el procedimiento, se registra en el SIASA al día siguiente de haber adoptado la decisión. Entonces, pero ¿cuál es la...? Acá hay una condición, ¿no? Implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal sea la falta de presupuesto. ¿Ok? O sea, yo cancelé, no puedo volver la próxima semana, volver a convocar de nuevo, ¿no? Lo mismo. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, desaparece necesidad de contratar. ¿Y cómo así, no? Por ejemplo, ¿cómo qué, no? Recuerdo un caso real por este tema del fenómeno del niño, que iban a pintar una pared, un cerco perimétrico de una zona X, ¿no? ¿Ok? En el norte, y resulta pues que el aluvión, el Huayco, se llevó la pared, se llevó el cerco perimétrico, ¿no? Entonces, eh, desapareció la necesidad, o sea, ya no había necesidad de pintar nada porque yo no tenía cerco, yo no tenía pared, ¿no? O sea, ¿qué es lo que iba a hacer ahí, no? Entonces, ese tipo de situaciones pueden ocurrir de esa forma o de otras, ¿no? Eso lo va a determinar quién, la propia entidad o el área usuaria de acuerdo a su propia necesidad. Tenemos también la nulidad de procedimiento, ¿no? ¿Cuándo se declara la nulidad de un procedimiento, en el procedimiento de selección? Cuando, por ejemplo, hay diversas causales que la estamos mencionando en los actos administrativos. Una de las más notorias cuando contravengan las normas legales. Entonces, ¿esto quién lo declara? El titular de la entidad. Es decir, en pocas palabras, se comete algún vicio administrativo, entonces hay la forma de corregirlo y se retrotrae a la etapa anterior para poder corregir y continuar. ¿Que genera deslinde de responsabilidades por nulidad? Sí, lamentablemente es deslinde de responsabilidades de los funcionarios o servidores involucrados. Con respecto a la ejecución contractual, ¿no? Fase de la contratación pública, ¿no? La ejecución contractual es una vez yo haya firmado un contrato, independientemente del tipo de la naturaleza del objeto de contratación, ¿no? Ojo que acá yo siempre trato de no hacer la distinción con menos de 8 ítems y procedimiento de selección, porque también cuando los proveedores en menos de 8 ítems reciben una orden de compra o servicio, ya es una formalización contractual entre ambas partes, ¿ok? Entonces, luego en un procedimiento de selección, cuando ya la buena pro quedó consentida, pues llega la etapa de perfeccionamiento del contrato, ¿no? Hay que presentar la documentación dentro de los 8 días hábiles siguientes. Y en los casos, por ejemplo, de subasta inversa electrónica de adjudicación simplificada, se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra de servicio. Hasta el último cambio que ha habido recientemente, ¿no? Era hasta 100.000 soles, ¿no? Que no supere el monto de 100.000. Ahora, con la modificatoria, esta nueva modificatoria, puede ser hasta 200.000, ¿no? Eso quiere decir que hasta 200.000 puede formalizarse con recepción de orden de compra o servicio. Igualmente, en el caso de relación de ítems, siempre que ese valor estimado de 200.000 no lo supere, puedo perfeccionarlo de esa manera. Y en los casos de catálogos electrónicos de acuerdo a marco y comparación de precios, se perfecciona con la recepción de orden de compra o de servicio, ¿no? La relación contractual. Acá están los plazos que había mencionado, los 8 días hábiles, luego el registro en el se hace el consentimiento de la buena pro, luego entre los 2 días hábiles siguientes se suscribe el contrato, o se le otorga un plazo de subsanación al postor ganador, que no debe ser mayor a 4 días hábiles desde el día siguiente notificado, para que pueda subsanar alguna documentación que de repente no ha entregado
o no la consignó para la firma del contrato, ¿no? Entonces tenemos también lo que es la vigencia del contrato para bienes y servicios, recuerden hasta la última prestación y el último pago, y en la ejecución en consultoría de obras hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúa el pago correspondiente, ¿no? Esa es la vigencia contractual diferente a la ejecución, ¿no? O sea, cuando se encuentra vigente un contrato. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener el contrato? El contenido mínimo, documentos que los contienen, documento del procedimiento, la oferta ganadora y documentos que generen obligaciones a las partes, ¿no? ¿Y cuáles son esas cláusulas obligatorias? Recuerden que hay una proforma que la van a encontrar en las bases estándar del OSI. Y como cláusulas obligatorias tenemos las garantías, tenemos la cláusula anticorrupción, la cláusula de solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento, y la cláusula de identificación y asignación de riesgos, acá es riesgos, no es riesgos, riesgos en el caso de obra. Obviamente que para la firma del contrato tengo que presentar mi garantía de fiel cumplimiento o de prestación accesoria de ser el caso. Y también las garantías por adelanto, ¿no? ¿Qué características tienen que tener estas garantías? Debe ser solidaria, irrevocables, incondicionales y de realización automática en el país. ¿Qué es lo que garantizan estas garantías? Valga la redundancia, ¿no? El cumplimiento de la ejecución contractual, ¿no? Para que los contratistas no abandonen el tema, no tengan alguna situación y después vengan los incumplimientos. Esta es la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesoras, que también es el 10% de el valor de esas prestaciones, a diferencia de la garantía del 10% de fiel cumplimiento, que es el 10% del contrato original. Entonces, hay casos en los que también se ejecutan las garantías, ¿no? Cuando el contratista no renueva antes del vencimiento, la resolución, se consiente la resolución del contrato y no cumple con pagar el saldo a su cargo luego de recibir la prestación o liquidado el contrato, ¿no? Después de 3 días. Tenemos también la garantía por adelantos y las excepciones a la garantía de fiel cumplimiento. Contratos por montos menores iguales a 100.000, que recuerden que ha cambiado, ahora es 200.000. Contrataciones complementarias cuyos montos sean menores o iguales a 100.000. Adquisición de bienes inmuebles y arrendamiento de bienes inmuebles. En estos casos no se presenta garantía de fiel cumplimiento. Estas son las características de las garantías por adelantos. El respaldo que deben tener es por el 100% el monto del adelanto y la vigencia mínima de 3 meses y debe ser renovable, ¿no? Y podría haber pues una reducción progresiva de acuerdo a cómo se va amortizando dichas garantías en las valorizaciones. Respecto a adicionales y reducciones, igualmente hay un límite que es el 25% del monto original del contrato. Tiene que haber una asignación presupuestal en el caso de adicionales, y también las garantías se deben aumentar o disminuir en forma proporcional. Esos son los límites que yo tengo en un contrato para reducir o ampliar mi contratación, ¿ok? Tanto adicional como reducción. En el caso de contratación complementaria, el límite es 30% del contrato original. Entonces, y no procede en ejecución de obras, ni consultoría, ni en contrataciones directas, ahí no va. Y es una sola vez. Alguien me preguntase, yo pedí la complementaria el 5%, pero me falta 15 más, ¿puedo hacer otra? No, ya no. Tuviste que haber definido bien tu contratación complementaria, ¿no? Dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. Antes era hasta el pago, ¿no? Ahora es hasta el plazo de ejecución del contrato. Resolución del contrato, ambas partes lo pueden resolver. Hay diferentes situaciones, en caso fortuito, fuerza mayor, y algún hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato también podría darse, que casos que han habido también respecto a la resolución contractual, ¿no? La entidad también tiene argumentos para resolver, como incumplimiento injustificado, acumulación de mora o penalidades, paralización injustificada, y también el contratista, pues si no me pagan, también puede emplazar a la entidad para que le paguen si no resuelve el contrato, ¿no? Ese es también su derecho como contratista. Y con respecto a las modificaciones del contrato, las famosas modificaciones convencionales, por supuesto, pueden haber ciertos cambios, ciertas modificaciones autorizadas para poder modificarse dicho contrato y con tal que no varíen, pues como mencionan acá, las condiciones que motivaron la selección de dicho contratista. Y si hay un cambio en el precio, por alguna razón justificada, lo tiene que aprobar mediante resolución el titular de la entidad, ¿no? Y se suscribe la adenda respectiva. Las penalidades, obviamente, hay 2 tipos de penalidades: penalidad por mora, y hay penalidades distintas a la mora que están relacionadas con ¿qué?
están relacionadas con incumplimientos que podrían darse durante la ejecución contractual, ¿no? Ahí he puesto un ejemplo respecto a cómo, en qué casos podría yo aplicar una penalidad y en qué casos no. Ya tenemos la recepción y conformidad, un tema, por ejemplo, en el caso de bienes, la recepción es a través del almacén y la conformidad es del área usuaria o del área técnica correspondiente. Ahí emito la conformidad. En el caso de bienes, el almacén bienes simplemente es la recepción del bien y la custodia de los bienes, ¿no? La conformidad lo dan de acuerdo a los términos de referencia o especificaciones técnicas, según sea el caso. Luego viene el tema de pagos, luego ejecutada la prestación, luego la conformidad. Recuerden pues que ahora ya hay una responsabilidad del área de administración o del director de administración por demoras en los pagos, ¿no? Cualquier controversia puede ser sometida a conciliación o arbitraje. Ok, señores, esa es la parte final de la exposición de la conferencia. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.